Buenos días, bienvenidos a República. En este viernes 20 de septiembre de 2019 les saluda Wendy Monterrosa. La investigación educativa es una herramienta clave para fortalecer en el proceso de enseñanza-aprendizaje y para proponer soluciones concretas a los problemas que enfrenta una sociedad. Aunque en El Salvador se investiga poco respecto a otros países de la región, hay algunos esfuerzos que valen la pena destacar, como la labor que realizan diferentes universidades en coordinación con el Ministerio de Educación. Esta mañana vamos a conocer qué temas se están investigando, cuál es el resultado de estos procesos y cuál es su trascendencia para la elaboración de políticas públicas que solventen las principales dificultades que enfrenta el sistema educativo actual. De estos temas hablaremos esta mañana. Comenzamos. Bien, y como ya lo adelantábamos en la introducción de este espacio, vamos a hablar de la investigación en la educación, cuánto y cómo se investiga en El Salvador y el trabajo coordinado que tienen las diferentes universidades, también con el Ministerio de Educación, para dar aportes sobre la realidad del sistema educativo actual. Damos la bienvenida a la licenciada Noris Isabel López Guevara. Ella es vicerrectora de Investigación y Proyección Social de la Universidad Tecnológica de El Salvador. ¿Cómo está? Bienvenida. Buenos días, Wendy. Muchas gracias por esta invitación y tener la oportunidad de conversar acerca de este tema tan importante del país como es la investigación científica. Perfecto. También nos acompaña en el estudio el doctor Eduardo Wolans. Él es del Consejo de Educación Superior. Bienvenido. ¿Cómo está? Bien, Wendy. Gracias. Muy amable. Gracias por la oportunidad para poder hablar de este tema de trascendencia nacional. Bien, y les invito a que estén pendientes porque estamos en nuestras redes sociales. Pueden participar, hacer sus comentarios y preguntas del tema, por supuesto, que vamos a abordar esta mañana. Y estamos en pantalla en nuestra cuenta de Twitter como República 33 TV. Estamos también en WhatsApp en el 7318-7627. Y en nuestra cuenta de Facebook nos puede escribir en República TV 33. Bien, entramos de lleno a este tema y me gustaría poner un poco en contexto, licenciada, la situación actual de la investigación de la educación en El Salvador. ¿Cuánto y cómo se investiga? Se dice que investigamos poco con respecto a otros países de la región centroamericana, por ejemplo. ¿Cómo está la realidad actual de la investigación en materia educativa? Bueno, creo que hay buenas noticias en relación a la investigación. Esta es una actividad, es una función de la educación superior que cada vez ha venido tomando más relevancia. Pues recordemos que también está establecido por ley, la Ley de Educación Superior establece en el artículo 2 y 3 que las universidades, las instituciones de educación superior están llamadas a hacer investigación, pero adicionalmente también pues dentro de la filosofía de las instituciones está el compromiso de dedicar esfuerzos y recursos a esta actividad. Es importante también destacar la capacidad que tenemos como país de hacer investigación. Actualmente la red de investigadores salvadoreños que aglutina CONACYT, tenemos 700 investigadores. Dentro de estos, pues, es importante destacar también que estos investigadores o personas que hacen ciencia en el país, tenemos que algunos de ellos son investigadores a tiempo completo y otros son docentes investigadores. De hecho, tenemos en pantalla una distribución por zonas geográficas, licenciada, que nos muestra, por ejemplo, digamos, lo que se investiga en las diferentes zonas del país, la zona oriental, por ejemplo, para central, la zona central y la zona occidental. Estamos hablando de 753 al final de investigaciones. Doctor, ¿cuánto estamos investigando en El Salvador y a qué temas le estamos dando prioridad nosotros como país? Creo que ambas preguntas son bien importantes. ¿Cuánto estamos investigando? Habría que determinarlo
en un tema cuantitativo, pero primero habría que definir a qué le llamamos investigación, ¿verdad? Porque hay inclusive instituciones de educación superior que han abandonado ese tradicional sistema de las tesis de graduación, porque son investigaciones que de pronto no eran relevantes, porque esa es una cosa importante, la investigación debe ser relevante. Hablamos de calidad entonces acá. Hablamos de importancia y trascendencia. O sea, que lo que yo investigo sirva para elevar algo, para mejorar algo de nuestro entorno, ¿verdad? Y en esa situación, mucha investigación podría estar en el ámbito del investigar por investigar o no estar conectada con las necesidades y las realidades del país. Entonces, para poder hablar de cuánto se investiga, primero habría que determinar qué debemos investigar, cuáles son las realidades que necesitan ser modificadas a través del conocimiento sistematizado, y entonces determinamos, bueno, esto es verdadera investigación y esto otro quizás no logra ese término. Y a propósito de lo que dice, ¿qué elementos componen a una investigación per se? Porque podemos ver una serie de estudios, pero no tienen el componente investigativo que dice usted, o sea, lograr esa integralidad. No están sistematizados, no tienen el método científico por el cual partimos primero, y aquí realmente la licenciada López es quien mejor lo puede decir. Partimos primero de identificar un problema, que es el que queremos resolver. Luego vamos a determinar qué tipo de información vamos a recolectar, sea información de campo, información teórica, información experimental. ¿Cómo vamos a hacer esa secuencia de recopilación? Y luego ponerla en conjunto, analizarla, sacar conclusiones y hacer recomendaciones. Pero si desde el principio el problema que estamos evaluando es intrascendente, de ahí para allá la investigación puede ser bien hecha, pero irrelevante. Volvemos a ese tema. Creo que es la parte importante. ¿Coincide usted, licenciada, con este punto que nos menciona el doctor? Es decir, los temas que se eligen o que se escogen investigar, digamos, no tienen relevancia o algunas ocasiones no van acordes con las necesidades apremiantes que tiene El Salvador. Bueno, digamos que hay una agenda de investigación que es la que orienta nuestras acciones. Las instituciones pues tenemos esta necesidad de establecer una agenda y se hace basada en diferentes aspectos. Primeramente, considerar las áreas del conocimiento en las que las universidades ofrecen carreras, porque es ahí donde está el recurso humano, el talento humano para hacer la investigación. Por otro lado, también el país cuenta con una agenda de investigación. Solamente decir que pues esta data del año 2010 necesita una actualización, pero pues es una de las áreas en las que nos basamos las IES para hacer su propia agenda, y hay otros temas, ¿verdad?, a nivel internacional o agendas internacionales, como podría ser los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿verdad?, la Agenda 2030, y por supuesto también las universidades que trabajamos en redes. Existen a nivel internacional problemas que están ya puestos sobre la mesa por estas redes internacionales de las cuales formamos parte. Por supuesto que también va a depender de las capacidades de cada institución de hacer investigación, porque esto demanda muchos recursos, ¿verdad? Principalmente la formación del talento humano. Hacer doctores toma tiempo, toma años, ¿verdad? La práctica de la investigación, por otro lado también la infraestructura necesaria para hacer la investigación, la estructura organizativa, cómo liderar estos equipos de trabajo. Adicionalmente, pues, otros elementos como podría ser el acceso a bases de datos, y en esto también entra en juego lo que es la tecnología.
la intranet, las redes de comunicación para tener acceso no solamente a este marco teórico al cual se refería el doctor, ¿verdad? Necesario para establecer el estado del arte de aquello que estamos investigando, sino también el contacto con investigadores pues en otras latitudes, ¿verdad? Así que sí, es un esfuerzo que se hace y existe una agenda que es la que orienta pues los problemas que queremos investigar. Y esa agenda va enfocada sobre todo a resolver las falencias que tiene el sistema educativo actual, y con esto me refiero, por ejemplo, a un país como el nuestro, que invierte alrededor de $1.000 millones en educación, unos 3.6% del Producto Interno Bruto. Tiene problemas de infraestructura, por ejemplo, la parte de cobertura escolar no es la adecuada, sobre todo que se acentúa en la parte de educación media, y otros problemas que tiene el sistema, el tema de la formación docente. Es decir, hay investigaciones que realmente nos lleven a explicar el porqué de esta realidad y proponer soluciones en ese sentido, doctor. Bueno, ahí estamos hablando de un campo específico de investigación, el campo de la educación, que es también, como decía la licenciada, parte de esa base de talento humano que hay que crear, de ese espíritu de investigación que hay que generar desde la educación inicial, la curiosidad nata del individuo, desarrollársela, hacerle un método. Ahora, ¿qué le puedo decir desde el Consejo de Educación Superior sobre este tema de si investigamos la educación? Nosotros como Consejo estamos centrados en el área precisamente de educación superior, sí. Y en ese sentido sí se ha hecho esfuerzo de investigación y esfuerzo de encontrar soluciones, plantear soluciones a través de la investigación. Nada menos, en estos momentos nos encontramos como Consejo revisando el producto de un trabajo largo de varios años para la generación de una política de educación superior en el país. No se puede llegar a desarrollar cambios en un sistema si no se cambia la legislación, se adecúa. Pero para adecuar legislación primero hay que generar políticas. Para generar las políticas públicas necesitamos conocer el entorno, y ese entorno, en el caso de educación superior, se ha estudiado, se ha visto, por ejemplo, bueno, qué necesidades hay de desarrollo. Yo dentro del Consejo de Educación Superior represento al sector empresarial. Y entonces podemos hablar, por ejemplo, estamos hablando de la industria 4.0, sí. La cuarta revolución industrial. Me gustaría que nos explicara un poco más acerca de esto, pero vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida con más de esta entrevista. Recuerde que estamos en las redes sociales para que participe, haga sus preguntas y comentarios en nuestras cuentas que aparecen en pantalla. Estamos en Twitter como República 33 TV, en WhatsApp como 7318-7627 y en la cuenta de Facebook como República TV 33. Regresamos. Estamos de regreso esta mañana conversando sobre la importancia de la investigación en la educación como herramientas o elementos importantes para conocer la realidad del sistema educativo, también desde la educación superior. Son las 6 de la mañana con 54 minutos y en el estudio nos acompaña la licenciada Noris Isabel López, vicerrectora de Investigación y Proyección Social de la UTEC, y también el doctor Eduardo Wolans del Consejo de Educación Superior. Licenciada, entiendo que actualmente el Ministerio de Educación cuenta con una especie de dirección, una unidad de investigación que es la que se coordina con las diferentes universidades para investigar o establecer procesos sobre diferentes temas. ¿A qué temas se le da prioridad y qué es lo que nos puede destacar de la labor que hacen ustedes como Universidad Tecnológica con el Ministerio de Educación? Bueno, el ámbito de la
investigación educativa es uno de los tantos que se pueden investigar, es un área del conocimiento, la educación. Y desde ese punto de vista, pues el Ministerio de Educación, a través de la Dirección Nacional de Educación Media, nos invitó a las universidades a hacer investigación educativa que está básicamente enfocada a educación media. En ese sentido, hemos tenido la oportunidad de colaborar, porque esto es colaboración. Las instituciones, pues, ponemos a disposición nuestros recursos, el talento humano para hacer investigación, y algunos de los temas que se han podido estudiar es, por ejemplo, el aprendizaje de las matemáticas. Hemos podido estudiar también el tema de los resultados de la PAES, porque hay diferencias identificables entre una región del país y otra. También se ha identificado temas relativos al liderazgo de los directores y cómo esto afecta a las diversas instituciones. Es decir, que estamos colaborando con la Dirección Nacional de Educación Media en hacer este tipo de estudios que esperamos sirvan de base para tomar decisiones, ¿verdad? Y modificar, pues, las políticas o crear políticas en relación a la educación en el país. Eso justo le iba a preguntar, licenciada, ¿qué pasa con estas investigaciones? ¿Qué tanto trascienden? ¿Qué hace el Ministerio de Educación con ellas, por ejemplo? Pues tenemos entendido, este es un esfuerzo que se viene haciendo desde el año 2017 y tenemos entendido, pues, que ha servido de base para crear ciertos programas de formación en los mismos docentes. Recuerdo, pues, uno de ellos en los que se analizó las capacidades docentes y las competencias para ellos mismos enseñar acerca de cómo investigar, y eso dio la pauta para crear un programa de formación docente en habilidades y competencias investigativas. De hecho, me gustaría que viéramos una gráfica que tiene datos bastante interesantes y que explica, por ejemplo, la diferencia que hay entre la investigación y la educación en tanto a las universidades privadas y públicas, número de investigadores y docentes investigadores por tipo de institución. Aquí aparece en pantalla, por ejemplo, en la universidad privada dice la cantidad de 513 investigaciones respecto a la universidad pública, 110. ¿Podemos entender, doctor, que esto es cuestión de recursos o a qué, o cómo se interpreta la diferencia que existe entre la universidad privada y pública para hacer investigación? Pues creo que sí hay un tema de recursos, aunque cuando hablamos de universidad pública, aquí solamente tenemos la Universidad del Salvador. La Universidad del Salvador cuenta con una presencia de nuestra Constitución y tiene su propio presupuesto, ¿verdad? Entonces, habría que ver ahí el aspecto de cómo se distribuye ese presupuesto. Las universidades privadas, que junto universidades, institutos especializados de educación superior, o sea, todo el conjunto que hoy se llaman instituciones de educación superior, las privadas suman 40 y, por supuesto, globalmente tienen mayor número de estudiantes sumados que la universidad estatal, pero cuentan con sus propios recursos que están limitados a sus ingresos. Y sin embargo, ahí vemos cómo hay un enfoque importante de esos recursos hacia la investigación, ¿verdad? Creo que aquí hay que hacer un tema de análisis de si lo que se invierte de esa cifra que usted mencionó del PIB es suficiente para el tema educativo, pensando en la investigación, pensando en que estamos inmersos en un mundo globalizado de alta tecnología, de la revolución industrial 4.0, la cuarta revolución industrial, donde hay grandes necesidades para sacar el país adelante y que se necesita formar recurso humano de calidad. Si hace falta más inversión, yo estoy seguro que sí hace falta más inversión. Los países que crecen económicamente en Asia tienen grandes niveles de inversión dentro del sistema educativo a todo nivel y en la investigación.
sumamente importante. Y sin irnos muy lejos, Costa Rica, que invierte arriba del 6% del Producto Interno Bruto, ¿este país le da prioridad al tema de educación? ¿Se puede entender así? Sí, claro. ¿O qué tanto? Por supuesto. Mire, Costa Rica tiene, por ejemplo, institutos de investigación especializados importantes y relevantes. Vamos a un caso especial. En el área de nutrición, ellos tienen desde décadas su propio instituto de investigación sobre temas de nutrición, que es otro aspecto importante que va englobado en capacidades para el desarrollo humano. Eso quiere decir que tienen, lo que decía la licenciada, el recurso humano formado, que no es fácil, no es barato, lleva tiempo, ¿verdad? El montaje de la infraestructura, la tecnología necesaria para poder hacer investigación. Ya no solo hablamos de salir a contar 1, 2, 3 y tomar nota, se necesita tecnología, ¿verdad? Para estar conectados con todo el mundo que investiga y además para poder procesar información, para poder transmitirla, divulgarla, difundirla. Entonces, y si vemos nosotros el nivel de desarrollo educativo de Costa Rica versus el nuestro y el nivel de desarrollo como país, que estamos en la región, y nos guste o no nos guste, todos hablamos de que Costa Rica es la Suiza de Centroamérica, etcétera. Bueno, algo están haciendo que hay que revisarlo, que hay que ponerle atención. No quiere decir que nosotros no lo podemos hacer, claro que sí, pero probablemente están haciendo algo diferente. Las condiciones económicas del país para poder invertir, por ejemplo, un poco más, ¿no? Pero claro, pero es que todo viene amarrado, porque muchos pueden decir cuando, sí, investigación, pero eso es para países de primer mundo. No, usted piense como país de tercer mundo y no vamos a salir de ser país de tercer mundo. Estas investigaciones, licenciada, que usted nos comenta que hacen en coordinación con el Ministerio de Educación, ¿qué expectativas tienen para que el nuevo gobierno las pueda utilizar, las pueda analizar y incluirlas en el diseño de las políticas públicas? Bueno, es importante que cada nueva administración que llega a nuestro país sepa identificar cuáles son los proyectos anteriores que pueden darnos beneficios y que pueden permitir ese avance. Por lo tanto, es recomendable que ellos retomen pues todo buen trabajo que se haya hecho con anterioridad, ¿verdad? Quisiera comentar también que así como se decía que las universidades privadas tienen un alto número de investigadores, quiero manifestarle que la acreditación ha tenido mucho que ver con esto también, ¿verdad? Porque las universidades acreditadas velamos mucho por la calidad, la mejora continua, y una de las categorías de análisis para obtener, digamos, esta denominación de universidad acreditada es precisamente las actividades de investigación que se desarrollan. Entonces, esto ha sido un elemento muy importante, ¿verdad?, para que las universidades pongan esfuerzos, recursos, formemos el personal hacia orientado a la investigación, ¿verdad? Bien, vamos a hacer una pausa, pero al regresar me gustaría que analizáramos cómo está la educación superior, es decir, qué tipo de estudiantes las universidades están recibiendo y que refleja de alguna forma el sistema educativo actual que tenemos en el país, tanto público como privado. Regresamos, hacemos pausa, no nos cambie.
Bien, estamos de regreso esta mañana hablando sobre la investigación en la educación. Nos acompaña en el estudio la licenciada Nuris Isabel López, vicerrectora de Investigación y Proyección Social de la Universidad Tecnológica de El Salvador, y también nos acompaña el doctor Eduardo Wolans, él es del Consejo de Educación Superior. Y yo, antes de ir a la pausa, les dejaba a los dos una pregunta planteada que me parece que es muy interesante poderla explicar de acuerdo a su experiencia, a su conocimiento, y es qué tipo de estudiantes las universidades están recibiendo del sistema educativo actual y el tipo de carreras y de formación que están teniendo los jóvenes el día de hoy, que respondan a las necesidades actuales que tiene el mercado. Y tenemos a propósito un comentario de Rafael Mengíbar en nuestra cuenta de Twitter que dice: es urgente un estudio serio sobre la realidad del país en materia educativa, especialmente primaria y básica, y definir si es necesario cambios y eliminar la PAES, nos dice Rafael. Licenciada, ¿cuáles son sus impresiones primero sobre este comentario y luego la pregunta que yo le dejaba planteada? Bueno, creo que es importante que el país cuente con los mecanismos de evaluación, por lo tanto eliminar la PAES no sé si sea lo más recomendable, pero definitivamente establecer ese seguimiento, y la PAES pues permite eso precisamente. Lamentablemente no vemos pues mayores avances en cuanto a la capacidad de los jóvenes, ¿verdad? Estábamos conversando recientemente de cómo ellos no están del todo listos para insertarse en sus estudios a nivel universitario. En ese sentido, pues las instituciones tratamos de llenar ciertos vacíos, y en ese caso, pues ofrecemos lo que son cursos que a ellos les van a permitir recordar ciertos conceptos y afianzar otros. Por ejemplo, en el tema de las matemáticas, en el tema del lenguaje, la lectoescritura, pensamiento crítico, que son competencias que un joven debe de dominar antes de entrar a la universidad. En este caso, pues lo que hace el hecho que el joven no esté del todo preparado a la universidad es alargar su carrera, porque tenemos que incluir estas otras áreas, ¿verdad?, para que pueda él estar, digamos, apto para continuar con los estudios. ¿Y se ha hecho un estudio que determine cuántos jóvenes logran terminar su carrera en el tiempo estipulado? Bueno, hay estadísticas, ¿verdad?, a partir de las cuales se pueden establecer estos datos, y precisamente es importante que usted toque este punto, porque a veces generalizamos en temas de educación superior, y sí, año con año todas las universidades informamos al Ministerio de Educación, y a partir de esto se elabora un informe bastante completo sobre las estadísticas de educación superior, en el cual tenemos desde la población estudiantil que cada año reciben las instituciones de educación superior, las carreras en las que están los jóvenes inscritos, digamos los años que les toma a ellos estudiar y finalizar la carrera, y también si algunos pues abandonan. Es decir, que todos estos datos están contenidos en este informe, que es la información oficial del país en relación a la educación superior. Doctor, usted al inicio nos contaba que están elaborando un estudio sobre educación superior para que se puedan implementar políticas públicas en ese sentido. ¿Qué refleja esto, que va de alguna manera vinculado a la pregunta que yo les hacía al inicio? Bueno, más que el estudio, ya se tiene una propuesta de política de educación superior que, por supuesto, es perfectible, y que esperamos poder, como consejo, trasladarla a todas las instituciones de educación superior, discutirla para llevar al punto crítico donde podamos sentir que refleja ese documento un análisis y propuestas que vayan a resolver en la mayor medida posible la problemática que hay. Pero a partir de esta propuesta tenemos que ir al gobierno. Nosotros somos, como consejo, de hecho, una entidad dependiente del Ministerio de Educación. Somos una entidad asesora, consejera de la Dirección Nacional de Educación Superior, contemplados en la Ley de Educación Superior. Y nuestra obligación es esa, asesorar, llevar
llevar esos insumos necesarios, y esperamos que esa política la adopte, se apropie, se empodere el actual gobierno y venga a generar iniciativas de una nueva ley de educación superior, porque la necesitamos. No simples parches a la ley actual, una nueva ley de educación superior, pero no poniendo la carreta delante de los bueyes. Primero vamos a hacer una ley sin saber cuál es la línea y luego vamos a ir a generar la política, porque esta política ha venido precedida de un estudio que nos demuestra, por ejemplo, que necesitamos hacer un énfasis en las carreras que en inglés se llaman STEM, o sea, donde se le da prioridad a la ciencia, a la tecnología, a la ingeniería y a la matemática. Cosas que cuando hablábamos en la pausa de qué es lo que los muchachos quieren estudiar, pues le andan huyendo a las matemáticas, pero es porque vienen con una base sumamente débil, asustados de la matemática, porque todo el mundo dice que la matemática es tan difícil. No, la matemática es hermosa, la matemática es la solución de los problemas, ¿verdad? Entonces hay que ir a ver esos temas, pero también en ese estudio hubo un factor muy interesante. Se vinculó a los sectores consumidores del conocimiento, es decir, el sector empresarial. La industria, por ejemplo, liderada por la Asociación Salvadoreña de Industriales, aportó tremendamente con gente de gran experiencia que dijo, miren, estos son los temas que nos importan y que necesitamos para producir más y generar más riqueza. Los especialistas en tecnologías, las TIC, también, miren, esto es lo que necesitamos para estar a la altura. Con esa base de diagnóstico que ustedes tienen y que lo llevó a elaborar esta propuesta, doctor, ¿cuál es el perfil en general de los estudiantes que llegan a las universidades? ¿Qué tan marcadas están esas deficiencias? Mire, lo que pasa es que generalizar el perfil es difícil y no me dejará mentir la licenciada López que depende de las instituciones de donde provienen los estudiantes, ¿verdad? Pero en términos generales le podría decir, y ya lo mencionó precisamente la licenciada López, hay deficiencias desde la lectoescritura. Muchachos que no tienen esas competencias desarrolladas y que decimos nosotros que el tema aquí se ha eliminado prácticamente el analfabetismo, pero es que hay de lectura a lectura. Y no es simplemente que yo con dificultad pueda pronunciar palabras que estoy interpretando de un pedazo de papel, sino que entienda el significado y que lo pueda procesar para poder llegar a un concepto y manejar toda una serie de conceptos, ¿verdad? Entonces, en eso estamos bien deficientes. Así que los muchachos que le llegan a las CIES, creo que necesitarían un año cero para poder emparejarse, y eso es costoso desde todos los puntos de vista. Pero ojo, si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Licenciada, ¿cuáles, para finalizar, los desafíos principales y los retos que tiene el país de manera general en el tema de investigación educativa? Bueno, en su pregunta usted nos está orientando hacia un área específica, que es la investigación educativa. En temas de investigación educativa es necesario que todas las CIES, ¿verdad?, dispongamos recursos para identificar mejor precisamente quiénes son estos estudiantes que están llegando, y de hecho se hace, quiénes, con qué habilidades llegan, y también investigar acerca de otras carreras que se puedan diseñar, pero en ese sentido diseñarlas en conjunto con los sectores productivos del país para que efectivamente contribuyan al progreso y haya empleo para los estudiantes. Entonces, ese es un área en la que hay que investigar, la educación, pero adicionalmente a nivel país también necesitamos conocer y prestar y brindar soluciones a problemas
en otros aspectos, por ejemplo, en las ciencias sociales, ¿verdad? En la tecnología, precisamente, Industria 4.0, que ahora es un reto para todos los países. Es decir, que no solamente nos debemos de circunscribir a lo que es la investigación educativa, sino a las áreas del conocimiento en general. Ok, perfecto. Con esto finalizamos. Les agradezco mucho. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a usted. Licenciada, muchas gracias por haber estado con nosotros. Hacemos pausa, regresamos con más de República. No nos cambie.